Cuando hablamos de cómo atraer a cualquier mujer, incluso si parece que no está interesada, en realidad estamos tocando un tema mucho más profundo de lo que la mayoría de personas cree: la forma en la que te presentas, cómo interpretas las señales sociales y, sobre todo, cómo manejas tu propia energía emocional cuando te acercas a alguien que te llama la atención. Hoy quiero explicarte esto desde una perspectiva psicológica y humana, como lo haría en consulta, porque muchas de las confusiones que los hombres tienen en este punto no tienen que ver con técnicas mágicas, sino con percepciones equivocadas sobre la atracción y la conexión. Bienvenido al canal. Quédate porque lo que vas a escuchar puede desafiar completamente lo que te han enseñado hasta ahora. Te hablo desde la experiencia de haber observado patrones repetidos en personas que sienten que siempre llegan tarde o que nunca logran conectar con alguien que les interesa. Y algo que he notado constantemente es esto: cuando un hombre cree que una mujer no está interesada, muchas veces no está viendo rechazo real, sino señales neutrales que interpreta desde la inseguridad o la presión del resultado. Esto cambia completamente la forma en la que actúa, y ahí es donde empiezan los errores. Quiero aclarar algo importante desde el inicio. No se trata de convencer a nadie ni de forzar interés. Eso no existe de manera sana ni sostenible. Lo que sí existe es la capacidad de generar curiosidad, presencia y comodidad en una interacción, incluso cuando la otra persona no te conoce aún o no ha formado una opinión clara sobre ti. Y eso es lo que vamos a desglosar paso a paso. En este video vamos a explorar cómo funciona realmente la percepción inicial, por qué la mayoría de acercamientos fallan en los primeros segundos, cómo influye tu lenguaje corporal sin que te des cuenta, qué tipo de energía emocional genera atracción genuina, cómo responder cuando sientes distancia sin perder control de ti mismo, y qué cambios pequeños pueden transformar por completo la forma en la que eres percibido en cualquier entorno social. Quédate, porque lo que viene no es teoría superficial. Es una forma distinta de entender la interacción humana desde un enfoque psicológico realista. 1. ¿Cómo interpretar correctamente las señales de interés y desinterés? Cómo interpretar correctamente las señales de interés y desinterés es una de las partes más mal entendidas en todo el mundo de la atracción. Y te lo digo desde la observación constante de patrones en personas que llegan a consulta creyendo que están siendo rechazadas cuando en realidad no están leyendo bien la situación. Cuando un hombre se acerca a una mujer y no obtiene una respuesta inmediata, su mente tiende a llenar los vacíos con suposiciones negativas, y ahí empieza el verdadero problema. He visto esto repetirse muchas veces. No es que la otra persona esté enviando un rechazo claro, es que la interpretación interna del momento está distorsionada por la ansiedad del resultado. Y esto cambia completamente la forma en la que te comportas en los segundos más importantes de una interacción. En la mayoría de los casos, las señales de desinterés no son tan directas como la gente cree. Rara vez hay un no explícito desde el inicio. Más bien hay neutralidad, distracción o simple falta de conexión inmediata, y eso es muy diferente a un rechazo real. Sin embargo, cuando alguien entra con la expectativa de ser aceptado rápidamente, cualquier falta de entusiasmo se siente como un golpe emocional, y eso provoca cambios sutiles en el tono de voz, en la postura y en la energía general que proyecta la persona. Lo interesante es que, desde una perspectiva psicológica, la atracción inicial no depende tanto de lo que dices, sino de cómo interpretas y gestionas ese primer momento de incertidumbre. En consulta he escuchado a personas decir que ella no estaba interesada desde el principio, pero al profundizar, lo que realmente ocurrió fue una interacción neutral que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse, porque la persona se retiró emocionalmente demasiado pronto.
Por eso es tan importante aprender a diferenciar entre desinterés real y simple falta de familiaridad. El interés suele construirse, no aparece completamente formado en los primeros segundos como muchos creen. Y aquí es donde entra un punto clave. La mayoría de personas no se dan cuenta de que están reaccionando a su propia inseguridad más que a la conducta de la otra persona. Cuando empiezas a observar esto con más claridad, te das cuenta de que muchas señales que parecían negativas en realidad eran ambiguas. Una mirada corta puede ser timidez, una respuesta breve puede ser cautela, una postura cerrada puede ser simplemente comodidad con el entorno, no necesariamente rechazo hacia ti. El problema es que si tú ya entras con la idea de ella no está interesada, vas a actuar desde esa narrativa interna, y eso sí reduce significativamente cualquier posibilidad de conexión. Lo que intento enseñarte aquí no es a forzar nada, sino a interpretar con más calma y precisión lo que realmente está ocurriendo en tiempo real. Porque cuando aprendes a no reaccionar de forma exagerada a señales ambiguas, tu presencia cambia, tu ritmo cambia y la interacción deja de estar controlada por la ansiedad. Y en ese estado más estable es donde realmente se abre la posibilidad de conexión auténtica, sin presión y sin malinterpretaciones. 2. La importancia de tu lenguaje corporal en los primeros segundos. La importancia de tu lenguaje corporal en los primeros segundos es algo que la mayoría de hombres subestima completamente. Y sin embargo, desde una perspectiva psicológica, esos primeros instantes suelen pesar más que cualquier palabra que digas después. Cuando observo interacciones en contextos sociales, he notado un patrón constante. La atracción inicial rara vez se activa por lo que alguien dice bien, sino por cómo esa persona entra en el espacio, cómo ocupa el lugar y qué tipo de presencia transmite antes incluso de iniciar una conversación. El lenguaje corporal no es solo postura, es comunicación silenciosa de seguridad interna o de inseguridad, y la otra persona lo capta sin necesidad de analizarlo conscientemente. En los primeros segundos, una mujer no está evaluando frases complejas, está percibiendo si la presencia frente a ella es estable, cómoda consigo misma y socialmente segura, o si hay tensión, urgencia o necesidad de aprobación. He trabajado con muchas personas que creían que su problema era qué decir, cuando en realidad el problema estaba en cómo se estaban presentando físicamente antes de abrir la boca. Por ejemplo, acercarse con los hombros tensos, la mirada evasiva o movimientos apresurados genera una impresión completamente distinta a alguien que camina con calma, mantiene una postura abierta y respira con naturalidad. No se trata de actuar o fingir confianza, sino de reducir la carga interna que estás llevando en ese momento. Cuando una persona entra con la necesidad de obtener una respuesta específica, su cuerpo lo revela. Pequeños ajustes constantes, manos inquietas, micromovimientos que delatan incomodidad. Y aunque la otra persona no pueda explicar exactamente qué está viendo, sí lo siente. Algo que siempre explico en consulta es que el lenguaje corporal funciona como una extensión directa del estado emocional. Si internamente estás en modo resultado, tu cuerpo lo traduce en tensión. Si estás en modo presencia, tu cuerpo lo traduce en fluidez. Esa diferencia es lo que separa una interacción forzada de una interacción natural. También es importante entender el ritmo. Muchas personas arruinan el primer contacto porque llegan demasiado rápido, como si quisieran resolver la interacción en segundos, y eso transmite ansiedad. En cambio, cuando el ritmo es más pausado, cuando no hay prisa por obtener validación, el entorno se percibe más seguro. Incluso el contacto visual juega un papel crucial. No se trata de mirar fijamente de forma intensa, sino de mantener una mirada estable, sin evasión excesiva ni desafío innecesario. El equilibrio es lo que genera comodidad. Otro detalle que he observado es la dirección del cuerpo. Si tu torso y tus pies apuntan parcialmente hacia la salida o hacia otra distracción, aunque estés hablando con alguien, estás enviando un mensaje de desconexión. En cambio, cuando tu cuerpo está alineado con la interacción, se percibe atención genuina.
Todo esto ocurre en segundos, no en minutos, y es por eso que muchas oportunidades sociales se definen tan rápido. La buena noticia es que el lenguaje corporal no es fijo, se ajusta cuando tú trabajas tu estado interno. No necesitas aprender movimientos complicados, necesitas aprender a reducir la tensión innecesaria y permitir que tu presencia sea más estable. Cuando eso ocurre, la forma en la que eres percibido cambia sin que tengas que forzar absolutamente nada, y la interacción comienza desde un lugar mucho más equilibrado y natural. 3. ¿Cómo tu estado emocional influye en la atracción? ¿Cómo tu estado emocional influye en la atracción? Es uno de los aspectos más ignorados por la mayoría de hombres y al mismo tiempo uno de los más determinantes en cualquier interacción social. Desde una perspectiva psicológica, no es lo que intentas mostrar lo que define cómo eres percibido, sino el estado interno desde el cual estás actuando. He observado repetidamente en consulta que dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras, con el mismo tono y el mismo contexto, pero generar respuestas completamente diferentes simplemente porque su estado emocional era distinto en ese momento. Cuando un hombre se acerca a una mujer sintiendo presión por el resultado, necesidad de validación o miedo al rechazo, ese estado interno se filtra en todo su comportamiento de formas muy sutiles pero perceptibles. No se trata de algo evidente como nervios visibles, sino de microseñales. La velocidad al hablar, la rigidez en los movimientos, la falta de pausa natural en la conversación y la tendencia a buscar aprobación constante. Y aunque la otra persona no pueda identificar exactamente qué está ocurriendo, sí puede sentir la diferencia entre alguien que está centrado en sí mismo y alguien que está emocionalmente dependiente del resultado de la interacción. El estado emocional actúa como un filtro invisible que define la calidad de tu presencia. Cuando estás internamente estable, tu atención no se dispersa buscando señales de aceptación, lo que te permite responder de forma más natural y menos reactiva. Pero cuando estás emocionalmente inseguro, tu atención se fragmenta. Parte de ti está en la conversación y otra parte está evaluando constantemente si estás siendo aceptado o rechazado. Esa división interna se nota. He visto muchas situaciones en las que la atracción no se pierde por falta de atractivo físico o conversación, sino porque la energía emocional de la interacción se vuelve tensa demasiado rápido. La atracción, desde un punto de vista psicológico, necesita cierto nivel de relajación para desarrollarse. No puede florecer en un ambiente de presión constante. Y esto es algo que muchos no entienden. La otra persona no necesita que seas perfecto, necesita que seas emocionalmente coherente. Es decir, que lo que dices, lo que haces y cómo te sientes estén alineados. Cuando hay coherencia interna, la interacción fluye. Cuando hay incoherencia emocional, se siente forzada. Otro punto importante es cómo el estado emocional afecta tu percepción de las señales externas. Si estás ansioso, interpretarás neutralidad como rechazo, y esa interpretación te hará actuar de forma defensiva o apresurada, lo cual confirma tu propio miedo. Es un ciclo. Por eso, muchas veces el problema no está en la otra persona, sino en cómo tu estado interno está moldeando la realidad que crees estar viendo. Cuando logras estabilizar tu estado emocional, empiezas a ver las interacciones con más claridad, sin dramatizar cada gesto o palabra, y desde ese lugar, tu comportamiento se vuelve más tranquilo, más natural y menos reactivo. Esa calma no pasa desapercibida. De hecho, es una de las bases más importantes de la atracción inicial, porque transmite seguridad sin necesidad de explicaciones. En esencia, tu estado emocional no solo influye en cómo te sientes, influye directamente en cómo eres percibido, y aprender a regularlo es mucho más importante que cualquier técnica de conversación. 4. Errores comunes al acercarte cuando sientes rechazo. Errores comunes al acercarte cuando sientes rechazo es un tema que se repite constantemente en personas que ya están dentro de una interacción, especialmente cuando están en una relación o intentando iniciar una, y empiezan a interpretar cualquier señal ambigua como si fuera una confirmación de que algo está saliendo mal.
En consulta he visto un patrón muy claro en alguien que estaba en una relación estable, pero emocionalmente inseguro en situaciones sociales. Cada vez que su pareja respondía con menos energía de lo habitual, él no lo veía como un momento normal de variación emocional, sino como una señal de pérdida de interés, y esa interpretación lo llevaba a cambiar su comportamiento de forma inmediata. Esto mismo ocurre al acercarse a alguien nuevo, solo que en ese contexto se vuelve aún más evidente. Uno de los errores más comunes es reaccionar demasiado rápido a lo que percibes como rechazo. En lugar de mantener una presencia estable, la persona empieza a ajustar su comportamiento en tiempo real de manera excesiva. Habla más rápido, intenta justificarse sin necesidad o cambia su tono para recuperar la interacción. Este tipo de reacción no mejora la situación, al contrario, suele intensificar la sensación de incomodidad porque transmite inseguridad. Otro error frecuente es asumir que el interés debe ser inmediato y constante. He observado esto en parejas también, donde uno de los dos interpreta momentos normales de silencio o distracción como falta de conexión emocional, cuando en realidad son solo pausas naturales dentro de una interacción humana. En el contexto de un acercamiento inicial, este error es aún más crítico, porque no le das espacio a la otra persona para procesar la interacción. Todo se vuelve demasiado acelerado emocionalmente. También está el error de personalizar demasiado la respuesta del otro. Si alguien responde de forma breve o neutral, muchos lo interpretan como algo personal, cuando en realidad puede no tener nada que ver contigo. En una situación que observé con una persona en una relación, su pareja estaba cansada después de un día largo y respondió de forma distante. Él inmediatamente lo interpretó como desinterés, cuando en realidad era simplemente agotamiento. Este tipo de interpretaciones equivocadas, cuando se trasladan al momento de conocer a alguien, generan comportamientos defensivos o excesivamente esforzados. Otro punto importante es intentar corregir la percepción del otro demasiado pronto. Cuando alguien siente que no está generando impacto, intenta arreglarlo inmediatamente hablando más, explicándose o buscando aprobación directa. Este es uno de los errores más visibles porque rompe la naturalidad del momento. En lugar de permitir que la interacción evolucione, se fuerza una dirección que todavía no existe. También he notado que muchas personas pierden presencia porque empiezan a analizarse en tiempo real. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Le estoy gustando? ¿Debería decir algo diferente? Este diálogo interno interfiere directamente con la fluidez de la conversación y crea una desconexión entre lo que sienten y lo que expresan. En relaciones establecidas, esto puede generar discusiones innecesarias y en acercamientos iniciales puede hacer que la interacción se sienta rígida y poco auténtica. El problema central de todos estos errores es el mismo: la falta de estabilidad interna en el momento de percibir incertidumbre. Cuando no sabes manejar la sensación de no control, intentas recuperar control rápidamente y eso suele empeorar la situación. Lo que se trabaja aquí no es evitar el rechazo, sino evitar reaccionar de forma exagerada a lo que todavía no es rechazo real. Cuando logras mantenerte estable, incluso en momentos de duda, tu comportamiento se vuelve mucho más claro, más natural y menos reactivo, y eso cambia completamente la dinámica de cualquier interacción, ya sea en una relación o en un primer acercamiento. 5. ¿Cómo generar curiosidad sin intentar impresionar? Cómo generar curiosidad sin intentar impresionar es algo que muy pocas personas entienden de forma correcta, especialmente en relaciones donde ya existe una conexión emocional previa. En consulta, he trabajado con una persona que estaba en una relación estable, pero sentía la necesidad constante de mantener el interés de su pareja haciendo más de la cuenta. Explicaba demasiado, intentaba demostrar su valor en cada conversación y llenaba los silencios con información innecesaria. Lo que ocurrió con el tiempo fue que, en lugar de aumentar la atracción, empezó a generar saturación emocional. Y esto es muy común también en las primeras etapas de una interacción, cuando alguien cree que debe impresionar para ser elegido. La curiosidad no nace del exceso de información, sino de la sensación de que hay más por descubrir de manera natural. Cuando intentas impresionar, normalmente caes en el error de mostrarlo todo demasiado rápido. Tus logros, tus opiniones, tus intenciones, incluso tus emociones.
Esto elimina el espacio psicológico necesario para que la otra persona empiece a interesarse de forma gradual. En la relación que observé, la pareja de esta persona empezó a sentirse menos involucrada, no porque hubiera falta de cualidades, sino porque ya no había misterio emocional ni espacio para interpretación. Todo estaba demasiado explicado, demasiado accesible, demasiado resuelto. En cambio, cuando una persona mantiene cierta naturalidad y no intenta controlar cómo es percibida, deja espacio para que el otro complete la imagen por sí mismo, y ahí es donde aparece la curiosidad genuina. Otro error común es buscar validación constante bajo la apariencia de conversación. En lugar de simplemente compartir, la persona empieza a buscar reacciones. ¿Te gusta esto? ¿Qué piensas de mí? ¿Estoy haciendo bien esto? Aunque no siempre se diga de forma directa, se siente en la energía de la interacción. En relaciones establecidas, esto puede volverse agotador para la otra persona, porque se siente como una presión emocional constante para confirmar sentimientos. En una fase inicial, este comportamiento elimina cualquier posibilidad de atracción progresiva, porque no hay espacio para la incertidumbre natural que alimenta el interés. La curiosidad real se construye cuando existe un equilibrio entre lo que muestras y lo que dejas sin revelar de inmediato. No se trata de ocultar información, sino de no apresurar la conexión. Cuando una persona habla desde la necesidad de impresionar, suele exagerar o forzar historias para parecer más interesante. Pero esto tiene un efecto contrario, reduce la autenticidad percibida. En la relación que mencioné, la pareja empezó a notar que todo era demasiado intencional, demasiado preparado, y eso debilitó la espontaneidad que inicialmente había generado atracción. Algo clave que he aprendido observando estos patrones es que la curiosidad no es algo que se exige, es algo que se despierta. Y se despierta cuando la otra persona siente que interactuar contigo no es un evento predecible, pequeñas pausas naturales, respuestas sin exceso de explicación y una presencia emocional estable crean un entorno donde la otra persona empieza a prestar más atención, no menos. También es importante entender que intentar impresionar te coloca automáticamente en una posición de evaluación constante. En lugar de estar presente en la interacción, estás monitoreando cómo eres percibido y eso te aleja de la naturalidad. En relaciones, esto suele generar desconexión emocional progresiva. En acercamientos iniciales, genera falta de impacto. La clave está en cambiar el objetivo. En lugar de intentar ser interesante, enfócate en estar presente y permitir que la interacción fluya sin forzar una narrativa. Cuando dejas de intentar impresionar, paradójicamente te vuelves más interesante, porque la otra persona ya no siente presión, sino espacio para explorar quién eres realmente. 6. ¿Qué hacer cuando percibes distancia en la interacción? ¿Qué hacer cuando percibes distancia en la interacción? Es una de las partes más delicadas tanto en relaciones establecidas como en los primeros acercamientos, porque aquí es donde la mayoría de personas deja de observar con calma y empieza a reaccionar emocionalmente. En consulta, he trabajado con una persona que estaba en una relación de varios años y que cada vez que notaba un cambio mínimo en la energía de su pareja, entraba en un estado de alerta interna. Si su pareja respondía con menos palabras, tardaba más en contestar o simplemente estaba más silenciosa de lo habitual, él interpretaba inmediatamente que algo estaba mal entre ellos. Ese patrón, aunque nace de la preocupación, terminó generando tensión innecesaria dentro de la relación, porque en lugar de permitir que los momentos de distancia emocional pasaran de forma natural, los convertía en conversaciones forzadas, preguntas constantes o intentos de arreglar algo que no siempre estaba roto. Y lo mismo ocurre en una interacción nueva, solo que con aún menos información real para interpretar. El primer error cuando percibes distancia es asumir que tiene un significado definitivo sobre ti. La mente tiende a llenar el vacío con explicaciones rápidas y casi siempre esas explicaciones están basadas en inseguridad, no en hechos.
En la relación que observé, muchas de esas distancias no tenían nada que ver con el vínculo, sino con estrés externo, cansancio o simplemente momentos de desconexión natural. Pero al no saber tolerar esa incertidumbre, la persona reaccionaba como si fuera una amenaza directa a la relación. En un contexto de acercamiento inicial, esto se traduce en comportamientos como insistir más de la cuenta, cambiar el tono para buscar confirmación o intentar recuperar la atención de forma inmediata, lo cual suele generar el efecto contrario. Otro punto importante es entender que la distancia no siempre es rechazo, muchas veces es simplemente ritmo emocional. Las personas no funcionan en un estado constante de apertura y conexión. Hay momentos de mayor energía social y momentos de introspección, y aprender a no interpretar cada variación como un problema es clave para mantener estabilidad interna. En la relación que mencioné, cuando la persona logró entender esto, dejó de reaccionar automáticamente a cada cambio de energía de su pareja y la dinámica mejoró significativamente porque la interacción dejó de estar bajo presión constante. También es un error común intentar llenar la distancia con más palabras o más esfuerzo. Cuando sientes que la otra persona está más distante, tu impulso puede ser hablar más, explicar más o buscar temas que restauren la conexión inmediatamente. Pero esto suele generar saturación emocional en lugar de cercanía. La distancia no siempre se resuelve con más interacción. A veces se estabiliza con menos presión. Otro aspecto que he observado es la pérdida de centro personal en esos momentos. Cuando alguien percibe distancia, empieza a enfocarse completamente en la otra persona, olvidando su propio estado interno. En la relación que observé, esto llevaba a una dinámica donde una persona intentaba constantemente recuperar algo, mientras la otra simplemente estaba en un estado emocional diferente. Esa falta de equilibrio creaba más tensión de la necesaria. Lo que realmente ayuda en estos casos es mantener estabilidad emocional propia, no reaccionar de forma inmediata y permitir que el momento se desarrolle sin forzarlo. La distancia, en muchos casos, se regula sola cuando no se le añade presión adicional. Y esto es válido tanto en relaciones como en acercamientos iniciales. La calma interna es lo que evita que una situación neutral se convierta en un problema inexistente. 7. ¿Cómo mantener presencia sin perder control emocional? Cómo mantener presencia sin perder control emocional es, en muchos sentidos, la diferencia entre una conexión estable y una interacción que se desordena por dentro aunque por fuera parezca normal. En consulta he observado este patrón en una persona que estaba en una relación aparentemente sólida, pero que internamente vivía en constante ajuste emocional según el comportamiento de su pareja. Si su pareja estaba cariñosa, él se sentía seguro. Si estaba más callada o distraída, él empezaba a perder estabilidad interna y a modificar su forma de actuar para recuperar la conexión. Lo interesante es que desde fuera la relación no parecía problemática, pero emocionalmente había una dependencia sutil del estado del otro, y eso afectaba directamente su presencia. Y este mismo fenómeno ocurre en los primeros acercamientos, solo que de forma más intensa porque todavía no hay una base emocional estable. Mantener presencia significa estar completamente en la interacción, sin perder tu centro interno, sin empezar a analizar excesivamente lo que está pasando, ni reaccionar de forma impulsiva a cada pequeño cambio. El error más común es confundir presencia con intensidad. Muchas personas creen que estar presentes significa hablar más, esforzarse más o mantener la interacción activa todo el tiempo, pero en realidad la presencia auténtica es estabilidad, no sobreesfuerzo. En la relación que observé, cuando la persona intentaba mantener la conexión con demasiada intensidad, terminaba generando el efecto contrario. La interacción se volvía pesada y poco natural. Otro aspecto clave es el control emocional, entendido no como represión, sino como regulación. En momentos de incertidumbre, como cuando la otra persona se muestra menos expresiva o más distante, la tendencia natural es reaccionar inmediatamente para corregir la situación.
Pero la presencia real implica no abandonar tu estado interno en función de lo externo. He visto cómo, cuando esta persona aprendió a no reaccionar de inmediato a cada variación emocional de su pareja, la dinámica empezó a estabilizarse. No porque cambiara la otra persona, sino porque él dejó de alimentar fluctuaciones innecesarias en la interacción. En contextos de acercamiento inicial, esto es aún más importante, porque cualquier reacción exagerada puede romper la fluidez del momento. Mantener presencia también significa no perderte en la interpretación constante de la situación. Muchas personas empiezan a observar cada gesto, cada pausa, cada palabra con demasiada intensidad mental, y eso la saca del momento presente. En la relación que observé, esto llevaba a conversaciones donde la persona ya no estaba realmente escuchando, sino analizando lo que estaba ocurriendo, lo cual creaba desconexión emocional. Cuando logras mantenerte en el momento sin sobreanalizar, tu comportamiento se vuelve más natural y menos forzado. Otro punto importante es la estabilidad de identidad en la interacción. Si tu estado emocional depende completamente de la respuesta del otro, pierdes presencia porque tu centro se mueve constantemente. Pero cuando tienes un sentido interno más estable, puedes interactuar sin que cada señal externa determine tu estado. En la relación que observé, cuando la persona dejó de ajustar su comportamiento constantemente según el estado de su pareja, empezó a mostrarse más consistente, y eso redujo la tensión innecesaria. La presencia no se trata de controlar la interacción, sino de no perderte a ti mismo dentro de ella. Y el control emocional no es rigidez, es la capacidad de permanecer estable incluso cuando la situación no es completamente clara. Esa estabilidad es lo que permite que la interacción fluya de manera natural, sin presión, sin urgencia y sin perder autenticidad, tanto en una relación como en cualquier primer acercamiento. En conclusión, la atracción no es un conjunto de técnicas rápidas, sino una combinación de interpretación emocional, presencia y estabilidad interna. Cuando entiendes que la mayoría de las señales no son absolutas, sino ambiguas, dejas de reaccionar desde la inseguridad y empiezas a responder desde la calma. En una relación o en un primer acercamiento, lo que realmente marca la diferencia no es cuánto intentas impresionar, sino qué tan estable eres cuando la interacción no es perfectamente clara. La conexión se fortalece cuando no fuerzas resultados, sino cuando permites que la dinámica evolucione con naturalidad sin perder tu centro emocional en el proceso.